Seguimos con ustedes en el programa y estamos con Abelardo Irigoyen, él es médico clínico. Abelardo, gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Tanto tiempo. Queríamos preguntarte, sos especialista en el tema del estrés, ¿no? Tanta gente con estrés en Argentina y bueno, hoy estamos viviendo una situación muy especial con mucha gente dentro de sus casas y con una salida que va a ser progresiva, que muchos se preguntan cómo puede afectar esto a la vida de cada uno. ¿Qué es lo que estás viviendo vos por parte de tus pacientes y cómo ves en base a tu experiencia en el trabajo de la gente, cómo puede afectar o no, o mejorar esto que vivimos en Argentina? ¿Cómo andas? Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Mirá, te agradezco por los especialistas. Si bien me dedico en gran parte al tema del estrés, sobre todo por una experiencia personal de haber llegado a picos de estrés muy grandes y donde tuve que recordar y aprender varios recursos y herramientas para tener una vida más serena, para poder disfrutar un poco más y para poder encontrar más equilibrio entre la familia, el trabajo y todas las áreas, ¿no? que todos vivimos todos los días. Hoy nos toca a todos vivir esto de la pandemia y ni hablar como médico, ¿no? En un pueblo chico, yo soy de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba, un pueblo chico donde yo me voy trasladando a distintos pueblitos que no tienen médico y atiendo en todos esos lados. Así que para la gente que le toca estar en la casa es muy difícil porque desde lo que yo, por lo menos, desde donde yo lo planteo, que es el volver a recordar esa parte espiritual que olvidamos, para que junto con lo que hacemos y con lo que pensamos haya una armonía. A la gente, como se olvidó, dejó de un poco de lado la parte espiritual y mucho está haciendo las cosas en base a lo que piensa y por ahí no chequeando con lo que siente. Acá es donde se dan los grandes niveles de estrés, donde biológicamente aumentan los niveles de cortisol y adrenalina en la sangre, y este estrés prolongado en el tiempo frente a un montón de cosas que la mayoría no están pasando, son posibilidades de cosas que pueden pasar y que generalmente tiene que ver con nuestros miedos a cosas que ya nos han pasado en algún momento de nuestra vida o que le ha pasado a alguien de la familia. Sí, Disculpame. Estar conectado y viendo las noticias, y encima hoy con la hiperconectividad que hay, estamos conectados con lo que está pasando en todos los lugares del mundo. Esto de alguna manera hace que este miedo paralice a muchos, cuando muchos tienen también opciones, por ejemplo, en cuanto a trabajo, de generar nuevas ideas o ocupar el tiempo en actividades nuevas o recreativas. A veces es como que estamos en la casa, pero no aprovechamos o no nos damos cuenta, aquellos que no supieron programar, que ese tiempo ocioso se puede utilizar para hacer cosas que uno normalmente no puede hacer o no hace por la excusa que falta el tiempo, como por ejemplo leer un libro, ¿no? mira, es una de las características del miedo, es esto de quedarse congelado, ¿no? Aquellas personas que no han tomado esto como un aprendizaje, sino que se victimizan a través de esto, se paralizan y están todo el tiempo frente al televisor o con la radio viendo noticias. Y haciendo lo que te explicaba recién, el cerebro abriendo posibilidades a más miedo de un montón de cosas que todavía no nos han pasado. Entonces no disfrutan el momento de estar en familia, de estar con la esposa, con sus hijos, de hacer algo creativo, de hacer ejercicio. O sea, ahora que tenemos la posibilidad de hacer todas aquellas cosas que siempre tuvimos ganas de hacer el día que tuviéramos un tiempo libre en casa, no las estamos haciendo porque estamos paralizados con el miedo. Este miedo no solamente que es exagerado, sino que no nos trae beneficios, porque fíjate vos, la gente se cuida un montón, se queda en la casa, pero cuando sale a hacer las compras, no usa el barbijo, no se pone guantes, se saluda con otros en forma personal y no de lejos, no mantienen los 2 metros de distancia entre una persona y otra, entonces no tiene mucho sentido. Los otros días miraba un video que te enseñaba cómo volver a tu casa después de haber hecho las compras, ¿no? Entonces la chica había dejado previamente una palangana para cuando sacarse los zapatos, ponerlos ahí en agua con lavandina. Y la chica se saca el zapato, pone el zapato en agua con lavandina y pisa donde había pisado con el zapato. O sea que no tiene mucho sentido que tomemos las medidas de precaución si vamos a estar yendo por atrás de eso, toqueteando otra vez todo lo que ya está contaminado. O sea que tenemos que hacerlo mucho más a conciencia, todas
desde las medidas de precaución hasta tener conciencia de cómo disfruto, o sea, para qué hago lo que hago y cómo hago lo que hago. No estar en mi casa por estar, no estar prendido a las noticias las 24 horas, una o dos veces por día, prender para estar al día, pero el resto del día hacer cosas creativas, hacer ejercicio, estar en familia, jugar con nuestros hijos, ayudarlos en las tareas que les han dado ahora un montón de cosas para estudiar. Entonces, de esta forma vamos a poder mantener niveles de estrés mucho más bajos, vamos a aumentar la serotonina y la dopamina, que son dos neurotransmisores que tienen que ver con el placer y con la alegría. Si no aprovechamos este tiempo de parate para hacer cosas placenteras y disfrutar y aprender, vamos a estar permanentemente quejándonos, criticando, victimizándonos y vamos a seguir con esta creencia del sacrificio y el sufrimiento. Cada vez nos estresemos más. ¿Y qué pasa? Muy estresados, bajan nuestras defensas y virus que hubieran corrido a través nuestro de una forma muy, muy simple, con muy pocos síntomas, terminan dándonos patologías graves. Eso es lo que estamos viendo y lo que es... Acá estás hablando de la importancia de estar relajados, de tener las defensas altas, de aprovechar estos espacios libres como para hacer cosas que uno lo hagan sentir bien, y esto genera anticuerpos en el mismo cuerpo de cualquier amenaza de virus, de cualquier tipo, porque no solamente hoy podemos hablar de este que nos está afectando, que es muy contagioso, sino de una gripe normal o de las enfermedades comunes. Cuando uno está mejor, es más difícil que entren, ¿no? Por supuesto. Y para estar bien, tal vez, digamos, el estado de bienestar es un estado natural en nosotros. Si nosotros estamos relajados y con los pensamientos serenos, o sea, si nosotros disciplinamos nuestro cerebro en la forma de pensar, en todas las posibilidades que activa sin que sean necesarias, nuestro estado normal es de bienestar, es con defensas muy altas y podemos convivir con los distintos gérmenes teniendo pocos síntomas tal vez y haciendo que las patologías no se nos agraven tanto. Ahora, ¿qué le dirías a los empresarios que hoy no pueden ir a trabajar, tienen los locales cerrados, no saben porque no hay información todavía de cuándo pueden abrir, y eso sí les genera un estrés porque no pueden generar, tienen que pagar sueldos y bueno, ¿cómo trabajan la parte espiritual? ¿Hay que hacer respiración, hay que hacer meditación? ¿Cómo se trabaja eso? mira, no tiene sentido hacer relajación y meditación si vos no desarrollas la parte espiritual primero, ¿no? Porque hacer técnicas sí, te relaja, pero no conseguís la herramienta y el recurso que en el momento del estrés, del pico de estrés, vos vas a poder usar para poder no creerte todo eso que te dice el cerebro. Entonces, ¿de qué manera podemos recordar quién somos y recordar que somos una unidad con un todo? Que no estamos separados de ese todo, que ese es el miedo. El gran estrés es el miedo de sentirme separado a un todo y tener una idea de que soy o de que valgo en base a lo que tengo y a lo que hago. Hoy, ¿qué pasa? No podemos hacer, y el no poder hacer nos pone en riesgo el tener o el poder mantener lo que tengo, y sentimos un vacío insoportable si no hay una parte espiritual, si no hay un ser espiritual adentro que te estés sosteniendo de poder trascender el plano físico para recordar que somos mucho más que un cuerpo que trabaja, estudia y que hace cosas y que piensa cosas. Entonces, siendo nosotros mismos, aprovechando esta cuarentena para ir a nuestro interior, para recordar nuestros valores esenciales que son el amor, la dicha, el gozo, la seguridad, la confianza, la libertad, la verdad, la compasión, la contemplación, la tolerancia, la creatividad, la inocencia. Todos estos valores esenciales, si no los podemos aplicar ahora, si no los podemos ir adentro nuestro, recordar y poder expandirlos con nuestras parejas, nuestros hijos y nuestra familia, es muy difícil que cuando volvamos otra vez no caigamos en lo mismo. O sea, como sociedad... Esto va a generar un antes
antes y un después en lo que tiene que ver con las relaciones, en lo que tiene que ver con darse cuenta a veces de dónde uno está parado, porque a veces la gente tapamos muchas cosas con trabajo, con actividades. Bueno, cuando tenemos este tiempo libre, hay más tiempo para pensar o más tiempo para darse cuenta o ver realmente lo que hay, ¿no? Esto es cuando yo digo, un comercio lo cerrás de un día para otro y es lo que tenés. Y de alguna manera vos hablas de la parte espiritual, es frenar de golpe, decir, bueno, a ver, te empezás a encontrar con vos mismo que normalmente uno le escapa a ese tiempo por las diferentes excusas que uno puede darse, ¿no? Eso va a generar seguramente un después de todo lo que está pasando, ¿no? Bastante Sí, interesante socialmente. yo creo que va a ser un antes y un después, ¿no? En la medida que podamos aprender de esto que está pasando y no que nos victimicemos por esto que está pasando. Entonces, creo que hemos crecido mucho, igual como sociedad, los argentinos, porque la mayoría han acatado las normas, se están cuidando, están aprovechando el tiempo, están asumiendo sus propias pérdidas de sus negocios, sus empresas, con toda la responsabilidad de las cargas sociales, los empleados. Bueno, están asumiendo todo eso, pero no sirve de nada si no recordamos la parte espiritual, porque si no entramos en coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, y lo que hacemos no está en base a lo que sentimos, si siempre nos estamos guiando por un mecanismo de supervivencia que es el cerebro, con lo que pienso y hago, si yo no chequeo lo que siento y todo lo que pienso y hago no tiene que ver con lo que yo siento, vamos a volver a caer en lo mismo. Y los niveles de estrés van a ser esto que bajan las defensas y uno después se le complican las enfermedades. O se crean enfermedades autoinmunes. ¿No? O sea, van apareciendo un montón de mensajes en nuestro cuerpo que nos están avisando que tenemos que volver a un estado de conciencia superior a este, de creer que soy en base a lo que tengo y a lo que hago. Y aceptar que somos, porque somos ya de naturaleza, somos mucho más de esto. Esto es, Emilio Carrillo lo manifiesta con un cuento, con un móvil, que es el del auto y el conductor del auto, ¿no? Dice que él lleva el auto al taller y el mecánico le dice, cuando lo va a buscar, dice, usted tiene un problema con la bujía. Y él le dice, no, yo no tengo un problema con la bujía. No, sí, le dice, el auto tiene un problema. Pero Emilio dice, el auto es tuyo. No, el auto tiene que ver conmigo, pero yo no soy el auto, yo manejo el auto. Entonces, si nos podemos responder esta pregunta, ¿quién soy? ¿Soy el auto, soy el cuerpo, la materia o soy el conductor del auto? El alma, el espíritu, como lo quieran llamar, de la religión que sean. Acá ya es algo, esto que estamos charlando hoy es algo que trasciende lo religioso. Esto tiene que ver con el sentido común, con las vivencias y en elegir si voy a continuar en mi vida viviéndola o si voy a seguir usando un mecanismo que piensa que solamente sirve para que yo sobreviva. Por lo tanto, voy a seguir sobreviviendo mi Es muy interesante, perdóname, es muy interesante lo que decís en cuanto a la conexión de la medicina, lo que tiene que ver con el bienestar del cuerpo humano con el pensamiento espiritual, ¿no? Volver a las bases, a las primeras bases, podríamos decir, donde nace todo, ¿no? Donde nos formamos, y esto seguramente haría repensar a más de uno, ¿no? Nos vas a pensar a más de uno en este momento, y quiero que le dejes un mensaje a la gente, sin grano, bueno, vamos a invitar también a la gente, das muchas conferencias, vos sos un especialista en este tema y en ayudar a la gente a salir, después nos vas a comentar seguramente cuando vas a hacer una, seguramente, videoconferencia para que la gente pueda aprenderse, tanto por Zoom o cuando por quiera, Skype, pero decinos algún mensaje para la gente de acá del Centro de la Provincia de Buenos Aires y los que nos miran por red en todo el mundo. Mira, quisiera dejarles dos recomendaciones. Recuerden de no creerme nada de todo lo que estamos hablando, Ignacio, ¿no? Porque todo lo que hablo tiene que ver conmigo. Pero sí tomen lo que les sirva. Hay dos situaciones que culturalmente, permanentemente estamos empleando en nuestra vida que nos llenan de estrés. Una es que nos creemos responsables de la felicidad de los otros, ¿eh? Y no somos responsables de la felicidad de los otros. Sí somos responsables de nuestra propia felicidad. ¿Y qué hacemos? Gastamos todo nuestro tiempo y energía en tratar de hacer felices a los otros y damos por sentado que los otros nos van a hacer felices a nosotros. Y como después no se cumple la expectativa,
porque nadie puede dar lo que no tiene y mi expectativa es superior a la que el otro me puede dar, siempre me vivo quejando y criticando y enojado con el otro porque no me da eso que yo espero. Y la segunda cuestión es que no expresamos nuestras necesidades. Vivimos esperando, sobre todo a nuestros seres queridos, esas actitudes o situaciones que nunca las expresamos, que las estamos esperando, y el otro ni siquiera se da cuenta porque está muy metido en lo suyo, porque está ocupado con la economía, con una enfermedad, con lo que sea. Entonces, estas dos cosas como para empezar a practicar. Darme cuenta si me estoy sintiendo responsable de la felicidad de otro y soltar ese control y permitir que el otro viva su experiencia como la tenga que vivir y yo me hago cargo de mi propia felicidad para estar en condiciones de poder ayudarlo si él me necesita y si me lo pide. Por eso que la segunda condición es expresar mis necesidades, aprender a pedir. Eso no significa que el otro va a salir corriendo a satisfacerlas, pero si nunca las pido, es como el tipo que quiere ganar la quiniela durante años y le decís, che, pero vos jugás la quiniela, no, nunca jugué. Bueno, o sea, no porque la juegue la va a ganar, pero si no juega nunca el número, no tiene ninguna posibilidad Tiene menos de sopar. probabilidades. Ignacio, te agradezco un montón por este espacio y cuando quieras, yo estoy con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias, Abelardo. Bueno, Abelardo Irigoyen es médico, vive en General Belgrano, en la provincia de Córdoba. Bueno, un lugar realmente maravilloso. Sos santafesino, oriundo santafesino. Y bueno, especialista en todo este tema del estrés, que seguramente volver a estos temas que hablas vos, de la espiritualidad, de volver a las bases, a más de uno lo vas a repensar en estos tiempos de marea. Yo creo que cada crisis genera una oportunidad, soy un convencido de eso. Solo las oportunidades no son solamente económicas, tienen que ver con oportunidades de replantearse uno, como estamos hablando ahora, un montón de cosas, o poder rever y hacer un reseteo. Algunos hablan ya de un reseteo de uno como para volver a empezar. Muchas gracias. Te dejo una última frase. No hay ningún mar en calma que haya hecho experto